voy a hablar de los pasatiempos. Un pasatiempo es una actividad que te gusta hacer. Por ejemplo, me gusta ver las películas. También leo libros durante mi tiempo libre. Me gusta leer porque es divertido. Por eso, leer libros es mi pasatiempo. ¿Tienes un pasatiempo? ¿Cuáles son tus pasatiempos? Mi pasatiempo favorito es leer libros de cuento. Pueden ser de suspense, de romance o de misterio. También me gusta leer sobre la historia europea. Leo todo tipo de libros grandes y pequeños. Cuando iba a la escuela primaria, conseguía libros de la biblioteca de la escuela y a veces iba a la biblioteca pública a leer. Ahora compro mis libros en una librería. A veces leo los libros electrónicos. Los libros electrónicos son muy convenientes porque puedo leerlos en mi móvil cuando quiera y puedo leerlos en donde sea. Cuando quiero descansarme los ojos, escucho los audiolibros. Los audiolibros son muy buenos para relajarse, especialmente en la noche después de un largo día. Descargo los libros electrónicos en línea y escucho a los audiolibros también en línea. Cuando leo un libro, imagino a los personajes de la historia. Puedo ver cómo viven, qué hacen y cómo se ven. Esto me ayuda a entender las historias muy bien. Pero a veces no tengo ganas de leer. Cuando pasa eso, prefiero ver las películas. Ver las películas es muy divertido y una buena manera de relajarse después de un largo día. Me gustan mucho las películas melodramáticas y también las películas cómicas. A veces lloro cuando veo una película triste y me río cuando veo las escenas cómicas. Cuando veo una película que me gusta mucho, se la recomiendo a mis amigos. Creo que leer los libros y ver las películas son similares. Las dos actividades nos cuentan una historia. Nos enseñan mucho sobre cómo viven otras personas en diferentes partes del mundo. Leer los libros y ver las películas son dos pasatiempos muy buenos y divertidos. ¿Y tú? ¿Tienes un pasatiempo? ¿Cuáles son? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuántas horas dedicas a tu pasatiempo favorito? Dímelo abajo. Hasta pronto. Chao. Hoy voy a hablar de los pasatiempos. Un pasatiempo es una actividad que te gusta hacer. Por ejemplo, me gusta ver las películas. También leo libros durante mi tiempo libre. Me gusta leer porque es divertido. Por eso, leer libros es mi pasatiempo. ¿Tienes un pasatiempo? ¿Cuáles son tus pasatiempos? Mi pasatiempo favorito es leer libros de cuento.
Pueden ser de suspense, de romance o de misterio. También me gusta leer sobre la historia europea. Leo todo tipo de libros, libros grandes y pequeños. Cuando iba a la escuela primaria, conseguía libros de la biblioteca de la escuela. Y a veces iba a la biblioteca pública a leer. Ahora compro mis libros en una librería. A veces leo los libros electrónicos. Los libros electrónicos son muy convenientes porque puedo leerlos en mi móvil cuando quiera y puedo leerlos en donde sea. Cuando quiero descansarme los ojos, escucho los audiolibros. Los audiolibros son muy buenos para relajarse, especialmente en la noche después de un largo día. Descargo los libros electrónicos en línea y escucho a los audiolibros también en línea. Cuando leo un libro, imagino a los personajes de la historia. Puedo ver cómo viven, qué hacen y cómo se ven. Esto me ayuda a entender las historias muy bien. Pero a veces no tengo ganas de leer. Cuando pasa eso, prefiero ver las películas. Ver las películas es muy divertido y una buena manera de relajarse después de un largo día. Me gustan mucho las películas melodramáticas y también las películas cómicas. A veces lloro cuando veo una película triste y me río cuando veo las escenas cómicas. Cuando veo una película que me gusta mucho, se la recomiendo a mis amigos. Creo que leer los libros y ver las películas son similares. Las dos actividades nos cuentan una historia. Nos enseñan mucho sobre cómo viven otras personas en diferentes partes del mundo. Leer los libros y ver las películas son dos pasatiempos muy buenos y divertidos. ¿Y tú? ¿Tienes un pasatiempo? ¿Cuáles son? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuántas horas dedicas a tu pasatiempo favorito? Dímelo abajo. Hasta pronto. Chao. Hoy voy a hablar de los pasatiempos. Un pasatiempo es una actividad que te gusta hacer. Por ejemplo, me gusta ver las películas. También leo libros durante mi tiempo libre. Me gusta leer porque es divertido. Por eso, leer libros es mi pasatiempo. ¿Tienes un pasatiempo? ¿Cuáles son tus pasatiempos? Mi pasatiempo favorito es leer libros de cuento. Pueden ser de suspense, de romance o de misterio. También me gusta leer sobre la historia europea. Leo todo tipo de libros, libros grandes y pequeños. Cuando iba a la escuela primaria, conseguía libros de la biblioteca de la escuela. Y a veces iba a la biblioteca pública a leer. Ahora compro mis libros en una librería. A veces leo los libros electrónicos.
Los libros electrónicos son muy convenientes porque puedo leerlos en mi móvil cuando quiera y puedo leerlos en donde sea. Cuando quiero descansarme los ojos, escucho los audiolibros. Los audiolibros son muy buenos para relajarse, especialmente en la noche después de un largo día. Descargo los libros electrónicos en línea y escucho a los audiolibros también en línea. Cuando leo un libro, imagino a los personajes de la historia. Puedo ver cómo viven, qué hacen y cómo se ven. Esto me ayuda a entender las historias muy bien. Pero a veces no tengo ganas de leer. Cuando pasa eso, prefiero ver las películas. Ver las películas es muy divertido y una buena manera de relajarse después de un largo día. Me gustan mucho las películas melodramáticas y también las películas cómicas. A veces lloro cuando veo una película triste y me río cuando veo las escenas cómicas. Cuando veo una película que me gusta mucho, se la recomiendo a mis amigos. Creo que leer los libros y ver las películas son similares. Las dos actividades nos cuentan una historia, nos enseñan mucho sobre cómo viven otras personas en diferentes partes del mundo. Leer los libros y ver las películas son dos pasatiempos muy buenos y divertidos. ¿Y tú? ¿Tienes un pasatiempo? ¿Cuáles son? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuántas horas dedicas a tu pasatiempo favorito? Dímelo abajo. Hasta pronto. Chao. Hoy voy a hablar de los pasatiempos. Un pasatiempo es una actividad que te gusta hacer. Por ejemplo, me gusta ver las películas. También leo libros durante mi tiempo libre. Me gusta leer porque es divertido. Por eso, leer libros es mi pasatiempo. ¿Tienes un pasatiempo? ¿Cuáles son tus pasatiempos? Mi pasatiempo favorito es leer libros de cuento. Pueden ser de suspense, de romance o de misterio. También me gusta leer sobre la historia europea. Leo todo tipo de libros grandes y pequeños. Cuando iba a la escuela primaria, conseguía libros de la biblioteca de la escuela. Y a veces iba a la biblioteca pública a leer. Ahora compro mis libros en una librería. A veces leo los libros electrónicos. Los libros electrónicos son muy convenientes porque puedo leerlos en mi móvil cuando quiera y puedo leerlos en donde sea. Cuando quiero descansarme los ojos, escucho los audiolibros. Los audiolibros son muy buenos para relajarse, especialmente en la noche después de un largo día. Descargo los libros electrónicos en línea y escucho a los audiolibros también en línea. Cuando leo un libro, imagino a los personajes de la historia.
puedo ver cómo viven, qué hacen y cómo se ven. Esto me ayuda a entender las historias muy bien. Pero a veces no tengo ganas de leer. Cuando pasa eso, prefiero ver las películas. Ver las películas es muy divertido y una buena manera de relajarse después de un largo día. Me gustan mucho las películas melodramáticas y también las películas cómicas. A veces lloro cuando veo una película triste y me río cuando veo las escenas cómicas. Cuando veo una película que me gusta mucho, se la recomiendo a mis amigos. Creo que leer los libros y ver las películas son similares. Las dos actividades nos cuentan una historia. Nos enseñan mucho sobre cómo viven otras personas en diferentes partes del mundo. Leer los libros y ver las películas son dos pasatiempos muy buenos y divertidos. ¿Y tú? ¿Tienes un pasatiempo? ¿Cuáles son? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuántas horas dedicas a tu pasatiempo favorito? Dímelo abajo. Hasta pronto. Chao.